Voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar, les prometo, estar meditando de forma breve. No voy a pasarme de la 1 de la tarde. Algunos dicen, no, vamos a ser breve, pero vamos a tratar, hermanos, de dar o transmitir cosas que realmente, hermanos, sean importantes para desafiarnos en esta vida. Amén. Cada Navidad, hermanos, recordamos el nacimiento de Cristo. Recordamos el advenimiento del Señor, aquel que nos ha dado salvación del alma, aquel que ha transformado nuestras vidas. Amén. Aquel que nos ha dado nuevas oportunidades. Gloria a Dios. Aquel que nos ha dado esperanza. Es una bendición, hermanos, reconocer al Dios de los cielos en nuestras vidas. Amén. Pero quiero compartir con ustedes, quizás por primera vez, el contexto histórico y espiritual antes de la llegada de Cristo, porque es muy significativo, es muy importante. Amén. ¿Cómo estaba el mundo en ese momento? ¿Cómo vivían los creyentes en ese momento? ¿Cómo vivía el mundo espiritual en ese momento? Amén. ¿Y cómo y por qué llegó el Señor Jesucristo en esa justa época? Amén. Y quiero compartirlo con ustedes porque allí hay una gran importancia, hermanos, con respecto a la obra del Señor. Usted sabe que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro o el Evangelio de Mateo, todos los evangelios, existieron 400 años de silencio espiritual, le llaman los estudiosos. 400 años de silencio espiritual, porque dicen, no había palabra de Dios. No había un mensaje claro del Señor. Y algunos podemos pensar que como no había palabra de Dios, la gente se distrajo tanto que se apartó. No, de ninguna manera. Había gente que estaba siguiendo fielmente lo que Dios ya le había transmitido a través de su palabra. Por eso, hermanos, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos el Evangelio del Señor, hermanos, es suficiente para vivir una vida espiritual plena. Hay gente, hermanos, que no se siente satisfecha con lo que pasa en el mundo espiritual. Hay gente que no se siente satisfecha con los cultos porque a veces dicen, siempre hacemos exactamente lo mismo. Y entonces no hay satisfacción. Y entonces hay algunos que le ponen algunas cosas que agregar en el culto y desenfocan la visión de la persona de Cristo para ver a las personas y todo lo que pasa a su alrededor. Pero déjeme decirle, hermanos, hacemos lo mismo siempre porque es lo que Dios nos ha pedido. Amén. Dios dice que cuando estemos en los cultos, adoremos al Señor a través de cánticos, a través de testimonios, a través de la palabra del Señor y a través de la oración. Hagamos esto en el nombre de Jesús, porque es lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, en el mundo espiritual y en el mundo o en la cultura social que vivíamos en aquellos tiempos, se estaba viviendo de esta manera, porque la Biblia lo relata también. Voy a invitar que abra entonces Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas 1, 5. Tenemos allí, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y allí nos va a ayudar Santiago para poner el texto bíblico allí arriba. Lucas 1:5 dice así, hermanos. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada
y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaban de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrán gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puede estar seguro de que esto ocurrirá? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Pero tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Señor amado, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú pongas, Padre amado, en mi boca, Señor amado, las palabras que todos necesitamos oír. Que esas palabras, Dios mío, en el nombre de Jesús, se encuentren lugar en nuestra vida, en nuestra alma, y la pongamos por práctica, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Padre amado, llene las vidas de cada quien en este lugar, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y renueve esa presencia en aquellos que ya lo tienen, Señor amado, en el nombre de Cristo, para que experimenten, Señor amado, en el nombre de Jesús, esa gratitud que sintió Elizabeth, Padre amado, aleluya, cuando su afrenta fue quitada de su vida, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor amado. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios comienza a hablar, hermanos, al pueblo después de 400 años, un día cualquiera, un día normal. Un día, hermanos, donde el pueblo de Dios estaba reunido para adorarle. Un día, hermanos, cuando se hacían las labores ceremoniales como de costumbre. Un día cuando el pueblo de Dios se reunió para adorar al Señor. Un culto como cualquiera. Dios interrumpe su silencio trayendo un poderoso mensaje a un matrimonio sacerdotal, a un matrimonio viejo, a un matrimonio ya que habían perdido la esperanza en tener hijos porque eran ancianos. Dios les habla que ahora iban a traer un hijo y ese hijo tendría cualidades, hermanos, nazarenas. O sea, sería alguien, hermanos, que practicaría una devoción muy especial y traía un mensaje poderoso para el pueblo del Señor. Amén. Pero ¿qué hacía, hermanos? ¿O qué? ¿Por qué un día común, un día cualquiera? Porque las ceremonias
a pesar de que decía allí que no había mensaje de Dios, se seguían practicando. Se seguía llevando, hermanos, los cultos según Dios lo había dictaminado en su palabra. El pueblo se reunía en la mañana para hacer sacrificios por el pecado y se reunía en la noche para hacer sus actos ceremoniales en el culto. Amén. Todo el tiempo, porque eso era lo que Dios les había pedido. Amén. Es interesante, hermanos, que aparentemente cuando no existen grandes revelaciones y grandes moveres de Dios, y no existen, hermanos, a veces momentos espectaculares como existieron en otro tiempo o en otros países o en otras épocas, Dios está presente mirando y observando nuestra conducta cristiana. A veces pensamos que nadie nos mira. A veces pensamos que no estamos bajo el radar de nadie. Y entonces nuestra vida carece de cierto valor porque pensamos que no va a haber ningún tipo de reconocimiento. Pero nos dice aquí la palabra del Señor a través del ejemplo de Elizabeth y de Zacarías que Dios sí está observando a su pueblo. Se cumplen las palabras de David, ¿verdad? Cuando decía, ¿dónde voy a ir para que tú no me veas? ¿A qué lugar me voy a apartar? ¿En dónde me voy a meter si en todo lugar estás tú? Así que, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, una vida espiritual, cuando nosotros nos conducimos según lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, somos observados por Dios y a su debido tiempo Dios levantará nuestro nombre. El Señor levantará nuestro nombre. Amén. No importa, hermanos, si a veces nuestras actividades son insignificantes o a veces lo que hacemos es muy pequeño o pensamos que no tiene una gran relevancia o que no somos una persona destacada en nuestra sociedad, porque hoy día, hermanos, el exitismo exige que todo el mundo se destaque. Y a veces, hermanos, en el afán de destacarse, la gente comienza a transitar por un camino que aparentemente para el mundo, para el contexto histórico donde vivimos, encontramos cierto grado de relevancia e importancia porque la gente nos reconoce. Pero nos hemos desviado tanto de la obra de Dios, de los parámetros de Dios, de los mandamientos de Dios, que nuestro reconocimiento, como decía el Señor Jesús, y los aplausos que tenemos son para esta tierra, no son para el reino de los cielos. Nos van a aplaudir acá, van a hacernos alguna reverencia aquí, pero no tienen ningún significado para el reino de los cielos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Elizabeth y Zacarías fueron en el mundo espiritual personas destacadas? Porque eran sacerdotes. Zacarías era un sacerdote, dice, del linaje de Abías. Habían 24 linajes entre los sacerdotes. Eran tantos los sacerdotes que tenían que tirar suerte para ver quién le tocaba hacer alguna cosa en el templo. Había muchos obreros en esa iglesia. Había muchas cosas que hacer. Entonces, para hacer alguna tarea había que tirar suertes. Y entonces elegían entre ellos. Le tocó un día a Zacarías hacer el incienso, elevar el incienso. El incienso tenía un significado muy especial porque simbolizaban que las oraciones del pueblo que subían a la presencia de Dios. Eso significaba el incienso. Pero el incienso estaba en el lugar santo del templo. El lugar santo estaba separado por una cortina del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, la Shequina de Dios. Allí podía estar Zacarías. Su esposa Elizabeth, dice aquí la escritura, que era de la familia sacerdotal de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote. Entonces este matrimonio, hermano, era de sangre azul. No era de sangre rosada como de todo el mundo. Era de sangre azul, era de buena cepa. Amén. Pero no tuvieron, hermanos, lo que nosotros podríamos considerar cierto grado de privilegio por haber traído al apóstol Juan en su familia, sino
por cómo ellos vivían su vida espiritual. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6, que los dos, Zacarías y Elizabeth, dice, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas. Eran gente, hermanos, que habían tomado una decisión en su vida, aparte de ser sacerdotes, habían tomado una decisión en su vida y era practicar la fidelidad espiritual en su vida. Amén. Fidelidad, hermanos, que ameritaba no apartarse ni de los mandamientos ni de las ordenanzas. ¿Y por qué hace esta división aquí la Escritura? ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, los mandamientos son el decálogo, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. ¿Y las ordenanzas cuáles son? Bueno, son los actos judiciales y ceremoniales que Dios había dado. Había ordenado que el culto se hiciera de tal o cual manera. Había ordenado que la conducta moral y ética de los seres humanos fuera de tal o cual manera. Y dice, hermanos, que cuando se le pasaba la lupa a Zacarías y a Elizabeth, dice que eran reconocidos como justos delante del Señor. Aleluya, tremendo, ¿verdad? Justos delante del Señor. Yo, hermano, no sé si eso a usted lo llena de emoción o le causa, digamos, algún temor. ¿O qué sé yo? No sé realmente, pero, hermano, qué alegría, qué bendición si Dios nos considera justos. Justos porque guardamos los mandamientos. Justos porque practicamos una vida ética y moral según los parámetros de Dios, no los parámetros del mundo, no lo que nos dice el mundo, sino los parámetros de Dios son mucho más elevados. Justos porque practicamos y vivimos una vida ceremonial correcta en nuestra adoración al Señor. Hoy día, hermanos, cuando nosotros miramos el mundo evangélico así, a lo largo y a lo ancho, y vemos tanto los mandamientos, tanto las ordenanzas en la vida de la gente, vemos, hermanos, que hay una carencia enorme en la vida ética y moral de las personas. Una carencia terrible en la conducta ética y moral de las personas. Yo anhelo, hermanos, fervientemente, hermanos, que ustedes, que son mis hermanos en la fe, mi responsabilidad delante del Señor, consideren en su vida, hermanos, que la vida ética y moral es importante ante los ojos del Señor. Que tengamos, hermanos, espíritu reflexivo en nuestra vida. ¿Qué significa tener espíritu reflexivo? Espíritu reflexivo, hermanos, es que si cometemos algún error o alguna falencia en nuestra vida por alguna cosa, o por ahí, hermanos, cometemos alguna ofensa en nuestra vida, inmediatamente reflexionamos y tratamos de enmendar y corregir lo que hemos hecho mal. Eso es un espíritu reflexivo. Reflexiones sobre mi vida. Algunos pueden decir, bueno, lo que pasa es que todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo actúa de esta manera. Todo el mundo se comporta de esta forma. Entonces, soy uno más del montón. ¿Quién me va a ver? Bueno, hermanos, déjeme decirle que quiero volver a reiterar. Quien nos ve es el Señor. Quien nos ve es el Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos alienta constantemente, hermanos, que debemos practicar ese espíritu reflexivo para mantenernos en una condición ética y moral correcta. Si he ofendido a alguien, le pido perdón. Si he cometido alguna omisión por alguna cosa que no debía hacer, le pido perdón. Si no trato de acarrear hacia mi vida y decir, bueno, soy un poco mejor que el otro. A veces tenemos esa tendencia a los seres humanos. La tendencia de mirarnos y decir, no soy el mejor, pero no me está yendo tan mal. No sé si alguna vez lo dijo eso. Si lo dijo,
Hermanos, déjeme decirle, eso está mal. Bueno, porque fulano de tal hace esto, fulano de tal hace lo otro, yo no lo hago, así que soy un poquito mejor que fulano de tal. Y comenzamos a mirar para los costados, para bien o para mal. Miramos para los costados y nos comparamos con los otros y nos comparamos con la gente que está a nuestro alrededor y nos comparamos con los hermanos y nos comparamos con nuestra familia y nos comparamos con nuestros compañeros de trabajo y creemos que porque hacemos algunas cosas mejores, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que alguien es justo, no está mirando para el costado. Cuando la Biblia dice, hermanos, que alguien es justo delante de los ojos de Dios, es alguien que mira para adentro, para su interior, y reflexiona sobre su conducta, reflexiona sobre su moral, reflexiona sobre su comportamiento, reflexiona sobre su vida espiritual. Y si encuentra que hay alguna cosa que no está de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado, lo corrige. Lo corrige. Amén, para que Dios se manifieste. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que estas personas que ahora son miradas por el Señor, hermanos, no eran personas que estaban, digamos, en el tumulto simplemente de sacerdotes, sino que estaban siendo observadas por Dios, que eran las personas adecuadas para cumplir el nuevo ministerio que Dios le había dado, o que Dios les iba a dar. Amén. Donde vendría Juan el Bautista, que iba a tener, hermanos, una enorme visión. Amén. Ahora, usted dice, muy bien, esto es sobre el sacerdote. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el resto de la gente? ¿Qué hacía el resto o el grueso del pueblo del Señor? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su comportamiento espiritual? ¿Cómo vivían? Aquí también lo describe, hermanos, la palabra del Señor. Que cuando Zacarías, dice, fue elegido para ofrecer incienso, él entró a la hora de la tardecita, cuando iban a orar al Señor. Él entró allí y dice literalmente en el versículo número 10, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera, ¿qué? Orando. Una gran multitud estaba afuera orando. O sea que, hermanos, la conducta espiritual de los discípulos del Señor, de los creyentes en esa época, hermanos, era mantenerse en oración hasta que Dios volviera a hablarles. Se reunían para orar, dice la Escritura, según las costumbres, por la mañana y por la tarde. 2 veces al día se reunían para orar al Señor. La vida de oración, hermanos, estaba encarnada en la vida de los cristianos, o en ese momento de los creyentes. Estaba, hermanos, impregnada la vida. Y no había palabra de Dios, había un enorme silencio, pero tenían ordenanzas. Tenían, hermanos, actividades ceremoniales que llevar adelante. Y la oración, hermanos, era una cosa que esta gente atendía. Por eso, hermanos, queremos ver iglesias fuertes, hay que venir a orar. Queremos ver vidas fuertes, hay que venir a la iglesia a orar. Queremos ver, hermanos, familias fuertes, hay que venir a la iglesia a orar. Nosotros podemos decir, como lo hemos dicho tantas veces, pero yo oro en mi casa. Está bien, porque Dios dice, hermano, en su palabra, que cuando oremos, entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos en secreto. Y nuestro Padre Celestial, que nos escucha en secreto, nos recompensará en público. Pero no existe en ningún lugar en la palabra de Dios, dice, no es necesario participar en los cultos públicos de oración. Y si usted sabe si hay algún versículo, dígamelo, hermano, porque yo no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado, hermanos, es que Dios nos alienta una y otra vez a reunirnos, amén, para orar. Y esto no es algo nuevo, no es algo que haya venido, hermanos, con el Señor Jesús. En la vida ceremonial, hermanos, del mundo espiritual, la gente se reúne para orar al Señor, para clamar a Dios. Seguramente, hermanos, la oración de esta gente cuando se reunía en el templo para orar era para clamar, para que Dios les hablara, para que Dios les mostrara dirección,
para que Dios le dijera cuándo vendría el Mesías. Seguramente, hermanos, la oración colectiva era, hermanos, cuando clamaban al Señor, pidiéndole al Señor por liberación espiritual, que viniera el Hijo de Dios, que trajera victoria, que los liberara del imperio que los tenía sometido. Y ellos estaban seguramente orando, y orando, y orando, y orando, y orando. Hermanos, una de las preguntas que a veces nos hacemos, ¿cuánto tiempo hay que orar? ¿Cuánto tiempo tenemos para ver un milagro? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? ¿Una semana? ¿10 días? ¿20 días? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tenemos que orar para ver un milagro? Hermanos, simplemente ore. Simplemente ore. Busque al Señor, no se detenga, clame a Dios. Algunos pueden decir, bueno, no sé qué razones tengo para orar al Señor, qué puedo esperar del Señor. Hermano, la Biblia dice que el Señor viene pronto. Esta gente estaba esperando la primera venida de Jesús. La primera venida de Jesús estaba esperando esta gente y se reunía para orar. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Tenemos que reunirnos para orar. Tenemos que reunirnos para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque todavía estamos criando hijos. Porque tenemos nietos. Porque tenemos una familia por la cual velar. Hermanos, si sabemos lo importante que es esto, tiene que estar toda esa familia, ese hogar, bañado por la oración al cielo. Aquí en el templo. Amén. La Escritura dice, una gran multitud estaba afuera orando. Porque en el lugar santo solamente podía entrar el sacerdote. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el jefe de los sacerdotes, o podríamos decir el sumo sacerdote. Y entraba solamente una vez al año para ofrecer por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero solamente una vez al año. Era un asunto muy serio, porque estaban muy cerca de la presencia del Señor. Ahora, Dios ha hecho una reestructura a esto. Y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Y ahora dice, no hay solamente sacerdotes que sean del linaje de Aarón o de los levitas. Ahora cada cristiano, cada discípulo, cada hijo de Dios es un sacerdote. En primer lugar, de sí mismo. En primer lugar de sí mismo, yo soy mi propio sacerdote. Mi primera vida espiritual que tengo que atender es la mía. Luego tengo que atender la vida espiritual de mi familia. Y a mí como pastor me ha dado también el privilegio de observar la vida espiritual de ustedes. Amén. Para velar por sus almas. Para interceder a Dios por sus almas, para que Dios se manifieste. Pero usted, hermanos, su primera iglesia es su familia. Tiene que orar por ellos. Tiene que clamar a Dios por ellos. Tiene que interceder por ellos. Amén. Y si ya sus hijos son grandes, ya están casados como los míos, ya los despaché a todos de casa, todos salieron, pero tengo nietas ahora. Y tengo nietos ahora. Y sabe que ahora intercedo por mis nietos para que la gracia del Señor se manifieste en sus vidas. Amén. El pueblo estaba orando. El pueblo estaba clamando. Estaba buscando la presencia del Señor. Y hermanos, pasó que Zacarías no salía más del templo. Y se preguntaban qué le pasó a este hombre. Ya oramos por cada una de las peticiones de toda mi familia, oramos por todos los problemas del país, oramos por todas las dificultades, oramos y oramos y oramos, y pasó ya muchas horas, y Zacarías sí adentro. ¿Qué le pasó a este hombre? Zacarías estaba teniendo una experiencia totalmente renovadora para su vida. Porque, ¿se acuerdan que no había palabra de Dios? Dios no se comunicaba con ellos y de pronto Zacarías estaba parado enfrente del ángel Gabriel.
Amén. O sea, Gabriel, hermanos, es uno de los ángeles que está más cercanos a Dios. Dios lo usa para dar mensajes muy especiales. Gabriel se le apareció a Zacarías aquí y también después se le aparece a María. Es decir, él viene para dar mensajes muy especiales. Pero imagínense de alguien, hermanos, que todavía no había visto con sus ojos nada, digamos, del mundo espiritual, del mundo místico, no había visto nada. Y de pronto está parado enfrente de alguien que dice ser el ángel Gabriel. Como para no tener miedo, Zacarías, hermanos. Estaba en el templo ofreciendo incienso. El pueblo estaba afuera orando por las mismas peticiones que él estaba orando, para que Dios enviara al Mesías, para que Dios liberara a su pueblo. Y de pronto, hermanos, se aparece el ángel Gabriel. Como para no tener miedo, hermanos. Gabriel le dice, no tengas temor. ¿Qué? No voy a tener temor, estoy temblando. Aquí son mis últimos momentos, de aquí parto para la presencia del Señor. El Señor me lleva directo de aquí al cielo. Se terminaron mis días. Vino el profeta, vino el ángel Gabriel. Lo interesante, hermanos, es el mensaje que trae Gabriel. Gabriel le dice a Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Amén. Tu oración, versículo número 13. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. ¿Qué oración? ¿Cuál oración? La que estaba haciendo en ese momento. Él allí como sacerdote, hermano, no estaba orando por lo personal. No estaba haciendo una oración personal. Porque ahí estaba representando al pueblo de Dios. Él estaba haciendo las oraciones, hermanos, que involucraban a toda la nación. Era un representante de la nación, hermanos, como sacerdote en el altar del incienso, donde subía ese incienso a la presencia de Dios, simbolizando las oraciones del pueblo. Así que él estaba orando como el pueblo, no estaba orando por algo personal. Pero Dios le dice, ha sido escuchada tu oración. Y seguramente su oración, hermanos, porque luego después lo leemos y dice que tiene que ver con su vida personal. Su vida personal. Le dice el versículo número, continúa el 13, dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Era sobre su oración personal. ¿Cuántas veces estos dos viejitos deben haber orado para que Dios le diera un hijo? ¿Cuántas veces deben haber orado? Oraron por décadas. Y ya, hermanos, por su condición física, habían perdido las esperanzas. Por eso Zacarías le dice al ángel, ¿y cómo va a hacer esto? Mire, a mí ni... Si eso mismo que usted está pensando, ni la azul puede hacer nada. No hay forma, somos viejitos los dos. ¿Cómo puede ser esto? Zacarías había perdido la esperanza en su petición personal. Dijo, estoy condenado a no tener familia. Estoy condenado a no tener hijos. Estoy condenado a no tener descendientes. Fíjese que el linaje de Zacarías como sacerdote se iba a terminar con él. Con él se terminaba el linaje de sacerdote, porque el sacerdocio, hermanos, se recibía por descendencia. Entonces, Zacarías estaba un poco como yo hace unos meses, hace unos años atrás, no venía el varón y dijo, se me terminó el apellido. Ahora vino el varón, el apellido resurge otra vez. Resurge otra vez. Y Zacarías pensaba de esta manera, se termina el sacerdocio junto conmigo. Y seguramente ya no estaba orando fervientemente como al principio de la juventud, o como
o como gran parte de su vida madura, no estaba orando con el mismo fervor, pero seguía orando. No sé si por rutina, no sé si porque Dios dice que va a contestar las oraciones de uno, pero lo cierto es que cuando ya estaba orando estas últimas veces, ya no tenía fe de que Dios pudiera hacer alguna cosa. Porque le pregunta al ángel, dice, ¿cómo va a ser esta situación? ¿Cómo vamos a ser? Somos los dos viejitos. Y Dios dice, bueno, pero para la ciencia, para la biología humana, esto es imposible, pero para el poder de Dios todo es posible. ¿Y cómo nos cuesta, hermanos, creer esta verdad espiritual? Para el poder de Dios, hermanos, todo es posible. Para el poder de Dios, hermanos, todo es posible. Así que, hermanos, no deseche ninguna cosa por la cual usted anhela. Ore al Señor. Y que si está de acuerdo a la voluntad de Dios, que dice la Escritura que es buena y perfecta, lo que estamos pidiendo vendrá en el nombre de Jesús. Eso es el poder de la oración, hermanos. Algunos de nosotros diríamos, yo he pedido esto ya 150 veces. Ya está. Ya está en las manos del Señor, en la presencia del Señor. Ya está. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que tenemos que seguir orando. Porque el que busca, encuentra. Al que golpee, se le va a abrir. El que busca, va a hallar. Así que nos habla, hermano, en que nosotros debemos seguir orando. Ore por sus hijos. ¿Quién sabe, hermano, si estamos criando al futuro líder espiritual de nuestro país? ¿Quién dice si nosotros estamos siendo responsables de criar a alguien que se destaque en nuestro país? ¿Quién puede decir lo contrario? Ore al Señor, clame a Dios. Amén. No se detengas en sus oraciones personales. Algunos dicen, mis hijos están ahora distanciados del Señor, están apartados, ¿qué va a hacer de ellos? No deje de orar. Porque Dios lo puede tocar en cualquier momento. Dios puede tocar su vida en cualquier instante y darle un vuelco, hermanos, de 180 grados a su vida para que sean transformados por la gracia y por el poder de Dios. No caiga, hermanos, en la negligencia de Zacarías, que el ángel termina dándole una especie de castigo momentáneo por no haber creído, dice el versículo número 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Y capaz que era alguien que le gustaba hablar mucho. Y si agarran a algunos hermanos acá y le dice, te va a quedar mudo, sería terrible, ¿no? Sería terrible para nosotros ver al hermano ese mudo, que lo escuchamos todo el día hablar y hablar y hablar y hablar y contar y transmitir cosas y decir cosas y si de repente lo vemos mudo pero recibió este castigo, hermanos, porque no creyó, dice la Escritura. A pesar que estaba orando, a pesar de que era un sacerdote, a pesar, hermanos, que tenía cierto conocimiento espiritual, aunque todavía no se había manifestado toda la grandeza de Dios en esos siglos, pero de todas formas, hermanos, esta persona, Zacarías, se comportó como alguien que no creía en que Dios pudiera hacer un milagro. Porque soy viejo, porque la biología ya no me lo permite, porque mi lógica dice que esto ya es imposible, porque pienso en mí y digo, no, esta cosa no funciona. Pero Dios, hermanos, puede hacer la diferencia. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Diga amén en el nombre de Jesús. Aleluya, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias, hermanos, en el nombre de Jesús. Cuando sale Zacarías del templo, hermanos, sale sin poder hablar, haciendo señas. Y la gente interpretó de que adentro del templo había pasado algo extraordinario.
Algo extraordinario. Ahora, lo extraordinario que pasó allí, hermanos, en el templo, puede ser visto de distintas maneras. Puede ser visto de distintas maneras. Para Elizabeth, hermanos, que era mujer, ser mujer y no poder tener hijos en aquella época era terrible. Era como una maldición. Era como si fuera leprosa. Como si fuera alguien, hermano, que no se podía juntar con nadie porque todo el mundo le estaba diciendo, ya le ponían nombre de entrada, nomás decían la estéril. Estaba entrando el cumpleaños de 15 no sé de quién, entraba allí y ya allí viene la estéril. Era terrible en aquellos tiempos, hermanos. En aquellos tiempos era terrible tener esa condición. Entonces, en la psiquis de Elizabeth, hermanos, el hecho de que quedara embarazada, no importaba si estaba vieja o no, dice lo siguiente, ¡qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Seguramente esto no pasó, pero podría haber pasado, ¿no? Si fueran nuestros días. Salir por la calle y señalar, dice, mira de quién te burlaste, ahora estoy embarazada. ¿Recuerdan esa muchachita que no sé, tuvo una mala experiencia con Barney? ¿Recuerdan? Mira de quién te burlaste, Barney, mira de quién te burlaste. Bueno, así estaría Elizabeth, ¿no? Mira de quién te burlaste, ahora el Señor me ha bendecido, me ha tocado. Ahora, cuando nosotros, hermanos, y con esto termino, observamos este pasaje, nos damos cuenta que allí no está el verdadero secreto de la bendición de Dios. El verdadero secreto de la bendición de Dios está en la persona que viene en el vientre de Elizabeth. Porque Dios describe a esta persona, dice versículo 15, porque él será grande a los ojos del Señor. Y dice allí, preparará, dice el versículo más adelante, 17, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Será alguien grande. Y dice allí, preparará el corazón de la gente para la venida de Cristo Jesús. O sea, la labor de Juan, hermanos, era predicar el evangelio de arrepentimiento, diciéndole a la gente, hermanos, que era tiempo de arrepentirse, tiempo de considerar la vida espiritual, tiempo de alejarse del pecado. Y no le predicaba solamente a judíos, le predicaba a todo el mundo que le pasaba por delante. El gobernador de Jerusalén estaba casado con una, o se había juntado con una mujer indebida, porque era la mujer de su hermano, creo. Y le decía, tú que has cometido un pecado horrible casándote una mujer que no es tuya. Juan le predicaba a todo el mundo, porque estaba predicando un mensaje que Dios le había dado. Ese mensaje era un mensaje de arrepentimiento. La gente tenía que despertar al mundo espiritual. La gente tenía que conocer realmente cómo se mueve el mundo espiritual. La gente tenía que saber realmente que hay cosas, hermanos, que tienen consecuencias en nuestras vidas. No solamente consecuencias terrenales, sino también, hermanos, consecuencias celestiales. Y esto no es un juego. Hermanos, por decir, yo no creo en Dios, las cosas no se borran. Algunos creen que estas cosas se borran porque, ya, yo no creo en Dios. No funciona nada de esto. No, hermanos. De ninguna manera, todo está delante de los ojos de Dios. Para el que cree y para el que no cree. Pero yo no voy a la iglesia, yo no creo, yo hago mi vida de tal o cual manera. Y para mí es lo mismo. Bueno, ahora para uno es lo mismo. Para ti puede ser lo mismo. Pero llegará el día que dejará de ser lo mismo, porque te enfrentarás cara a cara con el Dios de los cielos. Con aquel, hermanos, que corta el pastel. Con aquel que, hermanos, corta el bacalao.
con aquel, hermano, que dice si vas para arriba o vas para abajo. Y no hay vuelta atrás. No hay forma de cambiar esa situación. O sea, que mejor es que reconocer hoy día de que nuestra necesidad de conocer al Señor que no reconocer. Perderemos mucho. Se perderá mucho. Entonces, lo que la palabra de Dios dice aquí, que vendría alguien que prepararía el camino. En cierta oportunidad, Juan el Bautista, cuando recibe a Jesús para bautizarlo, él dice de sí mismo: yo soy alguien que he venido a preparar el camino, pero no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de los zapatos. Amén. Juan, hermano, sabía quién era y a dónde Dios lo había llamado. Y todo comienza, hermanos, con este matrimonio, Zacarías y Elizabeth. No tenían todo el cuadro a la vista, pero tenían las promesas del Señor. Igual que hoy, hermanos, no tenemos todo el cuadro a la vista, pero tenemos las promesas del Señor. No sabemos todo, pero Dios nos ha advertido de todo. No podemos verlo todo, pero si el Señor nos ha dicho cómo va a pasar todo. Y usted dice: ¿dónde está eso? Está aquí en su palabra. Aquí en su palabra. Entonces, hermanos, todo comenzó cuando Dios inicia su nuevo hablar espiritual con Zacarías. Luego viene la obra de Cristo. Luego viene la redención de Cristo. Luego viene la iglesia primitiva. Y nos encontramos hoy, hermanos, prácticamente 2 milenios después, haciendo exactamente lo mismo. Las ordenanzas que Dios nos ha dado, guardando los mandamientos del Señor. Amén. Y quien no lo haga, o quien practique otro evangelio, o quien mantenga otra conducta, aún diciéndose cristiano, o diciéndose que participa de una iglesia y no vive el mundo espiritual, no se equivoque, no nos equivoquemos. Vivamos con pasión el mundo espiritual. Vivámonos con pasión. Amén. No significa, hermano, que usted tiene que comer y dormir aquí en la iglesia, nada de eso, pero tenemos días dictaminados. A veces son 2 días o 3 días a la semana, la semana tiene 7 días, tenemos a veces 2 días o 3 días a la semana para reunirnos y buscar del Señor. Hermano, aproveche mientras estamos aquí, brindarle pasión al discipulado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Brindámosles pasión. Amén. Alguno puede estar pensando, dice: hermano, ¿está enojado usted o está enojado con alguien? O alguno está pensando, está enojado con alguna persona y por eso está predicando y dando todos estos lineamientos. No, hermanos. No. Estoy contento de que usted esté allí. Estoy feliz de que usted me escuche, que me preste la atención. Estoy feliz que usted me rinda su tiempo. Y por eso, hermanos, le transmito con esta pasión el Evangelio. El Evangelio es para vivirlo, no es para escucharlo. El Evangelio es para practicarlo. Practíquelo en el nombre de Jesús. Y llegará el día, hermanos, en que todos tendremos una gran fiesta en el reino de los cielos.